Muy bien, continuando un poco con el realismo en el Perú, ya esto que acontece en el siglo XIX, post guerra con Chile, como ustedes lo saben, y cuya figura de renombre es Manuel González Prada, que habíamos estado trabajando en la clase anterior. Sin embargo, también aparece en esta época una tendencia a que la literatura vuelca su lado especial en las mujeres, una literatura femenina, ¿no? Y en esta literatura femenina, realismo, aparece Clorinda Matos de Turner, ¿ya? Entonces, para hablar de ella, tenemos que situarnos en el siglo XIX, también posguerra con Chile, pero también hay que hacer un poco una rebobinación, un recuerdo de lo que trabajábamos el año anterior, para los que han trabajado conmigo el año anterior, lo que es el realismo. El año pasado, cuando veíamos literatura española y veíamos el realismo, recordábamos que, o recordemos mejor dicho, que el realismo tiene que ver con mostrar los pasajes más crudos de la realidad. ¿Recuerdan eso? Los pasajes más fuertes de una realidad cotidiana, común, ¿se entiende? Por ejemplo, es como cuando veíamos alguna novela en particular, ¿no? Crimen y Castigo, por ejemplo, bueno, esa es literatura universal, no es española, ¿no? Y en Crimen y Castigo se ven realidades crudas como son la prostitución, como son el alcoholismo, ¿no? El crimen, ¿se entiende? Que suena brutal hablar de eso, pero ese es el realismo. Aquí en el Perú también hay realidades que tienen esos pasajes, esos momentos o esas vidas llevadas pues al extremo, ¿no? A la furia o a hacer problemas sociales álgidos, ¿se entiende? Entonces, Clorinda Mato de Turner, justamente, vamos a borrar acá porque hay un pequeño error. Clorinda Mato de Turner, justamente, muchachos, muestra un poco una realidad cruda o una realidad, creo que muy, muy, pero muy exacerbada, muy brutal en su obra Ave sin nido, que es la obra principal. Así como veíamos la semana pasada un poco en una comparación, Manuel González Prada, que renegaba de la guerra con Chile y que hacía una reflexión de ello, ¿no? Para que los jóvenes entiendan que nuestro Perú necesita mejorar, ¿no? Luego de una derrota simbólica contra Chile, este, entonces ahora pasamos a ver Clorinda Mato de Turner, ¿no? Que justamente se indigna un poco por la explotación del indio y por ese problema étnico, ese problema racial de desprecio que siempre han sufrido los indios en el Perú. Muy bien. Y lógicamente ese problema desencadena en otros problemas un poco secundarios, un poco específicos, y eso lo retrata muy bien la obra de Clorinda Mato de Turner, que es Ave sin nido. Pero bueno, pasemos a ver a esta señora, a esta autora, personaje importante de la época del realismo en el Perú. Nació en Pauyú, provincia de Calca, departamento de Cusco, el 11 de noviembre de 1854. Sus padres fueron Ramón Torres y Grimanesa Sandívanas. Su infancia está llena de vivencias campesinas y de un espíritu nostálgico andino. Bueno, debe ser por ello, tomando como punto de partida, ¿no? Su gran inclinación a la defensa del indio, ¿no? Contrae matrimonio en su tierra natal el 17 de julio de 1871 con John Turner, un comerciante inglés radicado en el Cusco, instalándose con su esposo en una finca en la provincia de Tinta. Al enviudar y entrar en un periodo de dificultades económicas, se trasladó a Arequipa, donde se dedicó al periodismo. Escribe para los periódicos El Mercurio, El Heraldo, publicó los dos volúmenes de Tradiciones Cusqueñas y Leyendas. Muy bien, también
podemos decir, ahora que estamos un poco entrando recién en Glorina Manto de Túnel y viendo un poco su biografía, podemos decir que también sentí una gran admiración por Ricardo Falma y las tradiciones peruanas, ¿no? Recordemos que entre las tradiciones peruanas hay una gran melancolía por lo pasado. Bueno, en palabras de él es el pasatismo. Justamente ella, muy influenciada por este Ricardo Palma, propio del pasatismo, propio de las tradiciones peruanas, ella crea tradiciones cusqueñas y leyendas. Muy bien, hasta ese momento, ¿no? Hasta ese momento. A ver, pero luego, en 1877, viaja a Lima, donde es recibida con beneplácito por los escritores y columnistas limeños agrupados en el Salón Literario, llegando a colaborar con los periódicos y revistas limeños. Se asocia al Ateneo y el Círculo Literario, agrupaciones de poetas y escritores románticos y prerrealistas. Lógicamente, todavía no entramos a lo que ella es como autora realista. Estamos en una época romántica, en una época de crecimiento literario, en una época en la que ella está todavía estamos jugando pasajes de su biografía, ¿no? Cómo se ha ido formando, en una etapa de formación. Ave sin nido, la novela precursora del realismo en el Perú, le costó el exilio en Buenos Aires, Argentina, ya que removió el ambiente conservador de la época, siendo acusada de hereje. Fue la primera en plantear el tema del indigenismo y su proyección social. Posteriormente publicó otras dos novelas, Índole y Herencia. El 25 de octubre de 1909 muere en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. A ver, dice que ella ha sido acusada de hereje, ¿no? Y hereje es quien comete una falta grave contra la Iglesia Católica, ¿no? ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, la negación o el insulto rotundo hacia la Iglesia Católica. Y justamente es porque en Ave sin Nido hay un pasaje muy particular, ¿no? Siempre, por ejemplo, siempre nos gustaron que los curas tienen una imagen, ¿no? Una imagen de solidarios, de buenos, de guías espirituales, ¿no? De mensajeros de Dios, de personas correctas en términos de la ética y la moral, ¿no? Sin embargo, en Ave sin Nido aparece un cura totalmente totalmente contrario a lo que he mencionado. O sea, es un cura corrupto, es un cura abusivo y es un cura con muchos, pero muchos defectos que ya vamos a ver en la obra y que ustedes también tienen que trabajar porque la tarea está en base a ello, ¿no? A la obra Ave sin Nido. ¿Se dan cuenta? Obviamente, estamos hablando del siglo XIX y para la época rompe pues con toda la tradición común que se cree de la iglesia, ¿no? Irrumpe en lo establecido. ¿Se entiende? Entonces, por ello le cuesta el exilio en Buenos Aires, Argentina, y justamente ahí es donde muere, lejos de su patria. A ver, la corriente literaria de esta autora es el realismo. El realismo literario se haya inscrito dentro de un movimiento más amplio que afecta también a las artes plásticas, al cine, a la fotografía y a filosofía de la ciencia. Las obras realistas pretenden testimoniar documentalmente la sociedad de la época y los ambientes más cercanos al escritor, en oposición a la estética del romanticismo. Justamente, pues, el romanticismo es estéticamente perfecto, ¿no? O sea, como eh, prima el sentimiento sobre la razón y lógicamente dibuja todo un paisaje bonito o el sentimiento del amor por encima de todo. En el realismo, la realidad es sórdida y descarnada, es lo que más se plasma en las obras, ¿no? Que se complacían ambiciones exóticas y personajes poco corrientes y extravagantes. La estética del realismo fascinada por los avances de la ciencia, bueno, también. Pero en el Perú, básicamente, también nos narra unos pasajes o personajes sumamente sumidos en problemas existenciales, en problemas sociales, ¿no? En carencias, miserias y desgracias y tragedias, ¿no? Esa es la verdad. Por ejemplo, Ave sin Nido es una obra de género narrativo, ¿ya? Porque es una novela como especie, ¿ya? Creo que eso ya lo sabemos. El análisis de fondo, el amor moralmente imposible, ¿ya? Hay un amor imposible ahí. Hay dos personas que tienen rasgos indígenas, pero que no se pueden enamorar.
porque hay un impedimento total. Ojo, no hay el problema típico de ricos y pobres o, o indio y español, no. Hay un problema que ustedes tienen que descubrir en la tarea que les voy a dejar. ¿Ya? Amor imposible que nace entre Margarita y Manuel, jóvenes enamorados en vísperas del connubio y que descubren ser hijos de un mismo cura lujurioso. Por ahí va la idea. Miren, ¿ah? Ya decirle a un cura lujurioso es una cosa muy extrema, ¿no? Pero seamos realistas porque el mundo no es una burbuja. Eso hay en la realidad peruana y en la realidad latinoamericana y hasta mundial. Sí, sí hay esos problemas, lamentablemente. Y esa realidad cruda cuentan las obras realistas y básicamente Ave sin nido, que es una obra de Clorinda Manto de Turner, autora realista. Es el tema que servirá para presentarnos la lucha de indefensos campesinos contra la prepotencia extrema de gamonales, aliados de malos sacerdotes y jueces venales. Bueno, gamonales y jueces también pues son autoridades para la época y también están recontra podridos en corrupción, ¿no? Por eso los temas secundarios que son el abuso, la explotación, la pobreza, el amor, la falsedad, pero todos estos son ingredientes para generar una obra como es Ave sin nido, ¿no? Y por eso se dan cuenta ya más o menos según la pintura que estamos fijando acá, más o menos el panorama que estoy dando, se dan cuenta que eso le valió pues lógicamente el exilio a Buenos Aires a la autora, a Clorinda Manto de Turner. Bueno, el lugar donde se lleva a cabo todas estas situaciones, el ambiente, el contexto, es Quillac, ¿no? Pueblo andino. Muy bien. Personajes principales son Margarita y Manuel, lógicamente los que se enamoran, ¿no? Bueno, también están Fernando y Lucía, está como secundario Pascual Vargas, el cura, Sebastián Pancorbo, gobernador, Juan Yupanqui, Marcela. Bueno, ahí pueden leer básicamente cuál es su rol en esta novela, ¿no? Rosalía, Hilarón, Isidro Champi, Mariana, Miguel, Sebastián, Bernardo Escobedo, Estefano, Melitona, Bruno de Paredes, Gaspar, Teodora, Anselmo. Muy bien. Entonces, continuemos. Hay un mensaje siempre, implícito en la obra, por supuesto. Toda obra literaria tiene hambre de comunicar, y más aún cuando es una obra realista, ¿no? En la obra, mediante cada capítulo nos da a conocer distintas formas de corrupción, el abuso, etcétera. Creo que para darle un matiz más armonioso a la novela recurre a una historia de amor, claro, ¿no? Una historia que lamentablemente culmina en una tragedia que para estos tiempos no sería llamada como tal. Muy bien, no sería llamada como tal. Es decir, ahora no es trágico, o por lo menos no tanto, casarse entre hermanos de un mismo padre, más aún sabiendo las condiciones en las que Margarita y Manuel se encontraban. Sin embargo, una historia tan igual de resaltante en la novela es la que destaca en su mayoría en la primera parte de la obra, la parte en que Clorinda saca a la luz con una sinceridad de infante la realidad social en que vivía el país con respecto a los indios en relación a las autoridades, en su mayoría españolas o de la capital. En pocas palabras, es una cruda denuncia en favor de la gente que era la base de la economía del país, con remuneraciones que hasta en esos tiempos daban lástima, y además sometidos a irracionales abusos sin importar su género, ¿no? Muy bien. Justamente acá hay una explotación a los indios y hay personas que también son parte de este pueblo y que se levantan en voz de los indios, ¿no? Que dicen, creo que acá las autoridades, el cura, los gamonales, los jueces están siendo muy abusivos y no debe pasar así porque supuestamente vivimos en una sociedad llena de equidad y de justicia. Entonces, he ahí el meollo del asunto y cómo se va tejiendo toda la trama de esta obra. Muy bien. Entre los valores que podemos ver es el amor fraternal, el amor maternal, el amor de pareja, el respeto, la caballerosidad, la sinceridad, responsabilidad, madurez, gratitud, agradecimiento, solidaridad, caridad, dignidad y paciencia. Sobre todo la dignidad, ¿no? Porque busca dignificar al indio. Lógicamente, el indio es tan igual como cualquier persona de cualquier etnia, raza, religión, clase social, da lo mismo, ¿no? Sin embargo, en este país, en el Perú, como ustedes saben, siempre ha sido un personaje o una persona más realista
abusada, ¿se entiende? Despreciada, marginada. Y un poco recobrar la dignidad, ¿no? Porque una persona que es despreciada lamentablemente atenta contra su dignidad. Los antivalores, bueno, la corrupción, que es un problema social que tenemos en el Perú hasta ahora, el abuso, la mentira, la responsabilidad, inmoralidad, injusticia, hipocresía, burla, parcialidad, oportunismo, rebeldía, escándalo y el chisme. Bueno, muchachos, a ver, una apreciación crítica, ¿ya? Lo bueno es la ayuda por parte de los Marín. Los Marín son esta familia que justamente se oponen a todo este abuso contra los indios. La amistad entre Manuel y Margarita, la amabilidad y amor de Manuel, la humildad de muchas familias indígenas. Bueno, Manuel y Margarita al final llegan también a tener un vínculo amoroso, pero ya saben qué pasó, ¿no? La tragedia de que no podían estar juntos. Lo malo es el asesinato a indios y la calumnia realizada por las autoridades culpando a algunos indios. En una apreciación personal podemos decir que esto refleja lo que antes y ahora sucede en los pueblos que han sido olvidados, sintiendo que debemos hacer algo para que no sean injusticias, calumnias o asesinatos. La conclusión a la que se puede llegar es que el maltrato al indio, ya que estos no conocían sus derechos, es una actitud mal y que en esta obra se puede apreciar, pero también hay personas buenas que dan todo por ayudar a su prójimo. Vemos también el amor imposible, ya que estas dos personas terminan siendo hijos de un mismo padre, que ya sabemos quién es, y es escandalizador todo esto, pues, ¿no? Es un escándalo, ¿ya? Muy bien, chicos. El argumento de esta obra, hay un argumento muy bonito, que justamente lo voy a dejar en el sistema como tarea. Tienen que leer todo ese argumento y tienen que responder a algunas preguntas y actividades que voy a dejar. Muy bien, eso sería todo, nos vemos.